Vamos a ver cómo actúan los fármacos. La acción farmacológica de una droga es la consecuencia de la interacción del fármaco con la célula. Como consecuencia de esa interacción, se van a desencadenar una serie de modificaciones bioquímicas que van a llevar al efecto farmacológico. Debemos recordar que el fármaco no va a originar ninguna función nueva en la célula, sino que simplemente lo que hace es estimular o inhibir los procesos propios existentes celulares. Y vamos a ver un ejemplo, por ejemplo, el nitroprusiato de sodio es un fármaco que se utiliza como antihipertensivo. ¿Cómo ejerce su efecto farmacológico? A través de la relajación del músculo liso vascular mediada por óxido nítrico. Eso sería la acción farmacológica. Y como consecuencia de la vasodilatación, se va a producir un descenso en la presión arterial, es decir, un efecto hipotensor. Y a eso nos referimos cuando hablamos de efecto farmacológico. Bien. En la siguiente vamos a ver, que el mecanismo de acción farmacológica, ¿sí?, puede subdividirse en específicos o inespecíficos, ¿sí? En general, la gran parte de las drogas van a actuar de manera específica, es decir, como habíamos visto, que la droga se une a determinados sitios y como consecuencia de esa interacción se van a producir modificaciones bioquímicas, ¿sí?, que van a llevar a la acción farmacológica. Bien, existen distintas formas de acción farmacológica, ¿sí?, que son cambios que se van a producir en la actividad de la célula, como por ejemplo, si una alteración en el equilibrio iónico o pueden llegar a haber distintos fenómenos de carácter metabólico que van a llevar a una estimulación o a una inhibición de la función celular que estamos considerando. Bueno, una cosita muy importante es que en general les dije que los fármacos actúan de manera específica. ¿Y cómo lo hacen? A partir de la interacción con un tipo de estructuras o macroestructuras que se denominan receptores farmacológicos. Bien, entonces, los receptores farmacológicos son estructuras generalmente de naturaleza proteica que están asociadas a veces a radicales lipídicos o glucídicos, es decir, de hidratos de carbono, y que se pueden llegar a localizar en la membrana externa de las células, en el citoplasma y en el núcleo celular. Y como les mencioné muy rápidamente, las respuestas funcionales que los receptores pueden desencadenar pueden ser modificaciones en el flujo de iones, ¿sí?, y como consecuencia de eso se van a modificar los potenciales bioeléctricos. En ese caso, el receptor está acoplado a un canal iónico. O bien pueden ser cambios en la actividad de enzimas. ¿Cuándo sucede eso? Cuando el receptor está acoplado a estructuras membranosas o intercelulares que son capaces de mediar reacciones químicas como pueden ser fosforilación de proteínas, hidrólisis de fosfoinosítidos, etc. O bien puede producirse una modificación en la síntesis y o actividad de diversas proteínas. Es el caso de los receptores con capacidad de modificar los procesos de transcripción y síntesis proteica. Y en esta imagen lo que vemos son los 4 tipos principales de receptores que podemos encontrar en farmacología. Como les mencioné al principio, puede haber receptores acoplados a canales iónicos y en ese caso hablamos de receptores ionotrópicos. La interacción del
ligando al receptor, nos referimos al primer ejemplo a la izquierda, ¿sí? La interacción del ligando al receptor va a producir una modificación en el flujo de iones que permea ese canal iónico, ¿sí? Y dependiendo del ion puede haber respuestas hiperpolarizantes, ¿sí? Es decir, depresoras, o despolarizantes, que van a llevar al efecto celular, ¿sí? Este tipo de receptores ionotrópicos median respuestas muy rápidas en el término de milisegundos. Y un ejemplo clásico es el receptor colinérgico nicotínico, ¿sí? En ese caso, el receptor nicotínico está acoplado a un canal que va a permear principalmente sodio, pero también calcio. Bien, luego tenemos receptores, ¿sí?, metaotrópicos. Son receptores acoplados a proteína G, ¿sí? Cuando se produce la unión del ligando al receptor metabotrópico, ¿sí?, se activa esta proteína G, que en definitiva el resultado va a ser un aumento en los niveles celulares de un segundo mensajero, como puede ser el GMP cíclico, ¿sí? Ese aumento en el segundo mensajero intracelular va a producir, por ejemplo, la fosforilación de proteínas que van a llevar a una modificación en los niveles de calcio intracelular. Como consecuencia de esa modificación del calcio intracelular, vamos a ver un efecto celular. Ya fíjense que en este caso las respuestas mediadas por receptores metabotrópicos son más lentas, en el orden de los segundos, y un ejemplo típico son los receptores beta-adrenérgicos. Bien. Luego tenemos receptores acoplados o asociados a un tipo de enzimas que se llaman quinasas, ¿sí? La unión del ligando al receptor va a producir la fosforilación de proteínas y la activación de estas quinasas, que en definitiva van a interferir en la transcripción de genes y en la traducción, es decir, en la síntesis proteica. Y eso va a llevar a una determinada respuesta celular. Ya acá, fíjense que la respuesta en desarrollarse lleva mucho más tiempo, en el orden de horas. Y un ejemplo típico de estos receptores son los receptores para citoquinas. Bien, y por último, los receptores nucleares, con lo cual el receptor, ¿sí?, se encuentra a nivel del núcleo, ¿sí? El ligando tiene que ingresar a la célula, ingresar al núcleo y ahí se une al receptor. La interacción del ligando al receptor va a producir la transcripción de determinados genes dependiendo del ligando que se una, y eso va a interferir en la síntesis o favorece la síntesis de alguna proteína que lleva el efecto celular. También es una respuesta lenta del orden de horas, y un ejemplo típico son los receptores a estrógenos. Bien, entonces, como les dije, la acción de una droga es la modificación de las funciones propias de una célula, es decir, nunca las va a crear, va a modificar las funciones existentes celulares, aumentarlas o disminuirlas. Bien, ¿cuál es la diferencia entre una acción farmacológica específica, que es la que ocurre normalmente cuando administramos un fármaco, o cuando tenemos una acción inespecífica? Una diferencia es la concentración efectiva de la droga. Para una acción específica necesito una concentración de droga muy chiquita, ¿sí?, mucho menor a 10 a la menos 3 molar, mientras que para los fármacos que actúan en forma inespecífica se requiere una concentración importante de droga en el orden de 10 a la menos 3 molar o mayor. Cuando un fármaco actúa de forma específica, presenta una elevada especificidad biológica y química. Y otra de las cositas es que es posible antagonizar el efecto farmacológico. Mientras que si estamos en presencia de un fármaco que actúa en forma inespecífica,
La especificidad biológica y química es muy baja y tampoco tenemos un antagonismo. Es decir, una forma de antagonizar el efecto del fármaco cuando está actuando en forma inespecífica. Bien. Bueno, y por último, esto ya es como que vimos que la generación de la respuesta a un fármaco debido a la activación de su receptor requiere de la puesta en marcha de un mecanismo efector que suele originar, como vimos anteriormente, un cambio en el flujo de un ion o un cambio en el nivel de un segundo mensajero químico, como les expliqué en el caso de los receptores metabotrópicos. Entonces, el receptor presenta dos funciones fundamentales: unir al ligando específico y, en segundo lugar, promover la respuesta efectora. La mayoría de los fármacos va a actuar mediante la unión a receptores específicos que poseen estas características.